una estructura del tren interurbano. Miguel Sarmiento nos va a contar el saldo. En este accidente hubieron muertos. Y ejecutan a sangre fría a un empresario minero en Aguascalientes. Le cuento de quién se trataba y el minuto a minuto de los hechos. Movimiento Ciudadano y Morena se disputan a la misma aspirante a la Cámara de Diputados. Le cuento cómo es que sucedió y de quién se trata. Y las autoridades estadounidenses confirmaron la muerte de una mexicana durante el tiroteo en el festejo de los Chiefs de Kansas City por su triunfo en el Super Bowl. Además, hay un menor de edad lesionado. Bienvenidos de nuevo a su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. En Guerrero, ayer, 4 obispos dijeron haber buscado una tregua con los grupos del crimen organizado sin éxito a finales de 2023. Sin embargo, hoy en entrevista con mi compañero Alejandro Domínguez, el padre Filiberto Velázquez, director además del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, informó que ya se alcanzó esa tregua entre los tlacos y los ardillos allá en Chilpancingo y a petición de los religiosos. Pero, ¿qué implica esto? Significa básicamente que cada grupo va a respetar los negocios que el otro bando criminal tenga en la capital de Guerrero. Con esto, dicen, se recuperaría el transporte público de la zona. Por voluntad de las dos partes involucradas, líder de los tlacos y el líder de los ardillos, hubo una comunicación por iniciativa de los tlacos. A mí me pidieron poder acercar, esta comunicación con el líder de los ardillos, don César Ortega, y pues hubo un puente ahí, una comunicación que logró que pudieran ponerse de acuerdo y hacer una tregua de no enfrentamiento y respetarse los territorios. Queremos que este acuerdo sea un precedente para todos los grupos, incluyendo la familia michoacana, que tengan la buena voluntad de poder ponerse de acuerdo. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo de acuerdo con este encuentro para lograr la tregua entre sacerdotes y miembros del crimen organizado allá en Guerrero. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. ¿Respaldaría que sigan estas conversaciones, estas negociaciones? Sí, todos con el crimen? Los que pueden ayudar. Lo hace la Iglesia, me consta, en Michoacán. Lo vemos muy bien. Nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar. Esta postura del presidente fue criticada por Xóchitl Gálvez, quien dijo no estar de acuerdo con los dichos del mandatario y aseguró que es una pena que la Iglesia deba negociar con el crimen organizado. Es una tragedia lo que vive Guerrero todos los días. Es una pena que hoy la Iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos desafortunadamente de facto son la autoridad en Guerrero. En lugar de sentarse con la autoridad, se tiene que sentar con los delincuentes a pedirles una pacificación, y me parece increíble que el presidente diga que está de acuerdo, cuando el presidente tiene que asumir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano. Yo no digo que los agarre a balazos, pero que se ponga a trabajar en lugar de estarse metiendo en las campañas políticas. Me da una pena lo que le está pasando a Guerrero. Que la autoridad sea la que da esa seguridad y esa paz. Ahora, ahí mismo, en Guerrero, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, y su equipo de escoltas se vieron involucrados en una balacera hoy en la tarde. Y es que los responsables acababan de asaltar una pollería. Cuando esta situación fue reconocida por el equipo de seguridad del alcalde, pues se desató esta balacera. Lo anterior ocasionó que la camioneta blindada en la que viajaba Mario Figueroa se estrellara contra otro vehículo y la motocicleta en la que viajaban los asaltantes se derrapara, por lo que uno de ellos murió y el otro fue detenido. El alcalde resultó ileso y solamente sufrió una crisis nerviosa. Importante recordar, este funcionario es el mismo que hace unas semanas dijo que la inseguridad en su municipio, en Taxco, era solo un bachecito.
En realidad fui a la FITUR, íbamos por 6 días, pero pues desgraciadamente está pasando esto. Sé que estos bachecitos van a seguir pasando. Y pues ahora le tocó a él toparse con ese bachecito. Ahora, la inseguridad, por supuesto que no discrimina en nuestro país, porque aqueja a todos los sectores. Y es que ocurrió esto en Aguascalientes. Fue ejecutado un empresario, el empresario minero Óscar Octavio Aguilar Vera, de 53 años de edad. Esto además quedó grabado en las cámaras de seguridad del restaurante en donde tuvo sus últimos minutos de vida. Primero se ve a estos dos sujetos sentados justo frente a la mesa en donde estaba el empresario. Luego, después de unos minutos, se levantan y antes de salir del restaurante, este sujeto le dispara directamente a Octavio Aguilar. Después, ambos huyen así del lugar tranquilamente. Hasta ahora no hay detenidos y se desconoce el motivo de este ataque. Y mientras tanto, las agresiones también siguen en contra de quienes aspiran a un cargo público, como se lo hemos venido narrando en las últimas semanas. Esta vez ocurrió en Veracruz, en donde fue asesinado Manuel Hernández Hernández, aspirante a diputado local de Morena por el Distrito 8 de Misantla. Esto ocurrió cuando iba a bordo de su camioneta sobre la carretera federal Misantla-Jalapa y fue interceptado por un par de motociclistas que le dispararon. Hasta ahora tampoco hay detenciones por este caso y la Fiscalía del Estado solo ha dicho que inició ya la carpeta de investigación. Con este ataque, pues ya en el proceso electoral 2024 que acaba de arrancar prácticamente, ya se suman 13 personas asesinadas que aspiraban a ocupar un cargo. Ahora vamos a este otro tema. Hace un par de horas, un trabajador murió después de haberse caído de una estructura en las obras del tren interurbano y otro más resultó herido. Los detalles los tiene Miguel Sarmiento. Tu espacio, como siempre, Miguel, te escuchamos con atención. Gracias, Pau. Muy buenas noches. Y sí, en menos de un mes es el segundo accidente que se registra específicamente en el último tramo del tren interurbano Insurgentes. Minutos antes de las 7 de la noche, pues bueno, lamentablemente 2 de los trabajadores de esta obra cayeron de una altura de entre 10 y 15 metros de altura. También señalarte que pues uno de ellos, de aproximadamente 35 años de edad, lamentablemente falleció en el lugar. Otro más de 28 años fue trasladado a un hospital muy cercano. Se reporta su estado de salud grave, traumatismo cráneoencefálico, es lo que han indicado los médicos. También señalarte que hasta este punto donde fue el accidente, mejor conocido como el tramo Casa del Agrónomo, llegaron familiares, en este caso de la persona que falleció. 1 hora tardaron aproximadamente peritos para poder retirar el cuerpo. Hace unos momentos también llegaron nuevamente peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta este punto permanece acordonada la zona por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es parte de lo que se ha registrado y como hemos indicado, Pau, es el segundo accidente que se ha registrado en un mes en este tramo o en este último tramo del tren interurbano Insurgentes. Pau, es el reporte que te tengo hasta el momento. Bueno, pues ahí está. Habría que hacer el recuento, Miguel Sarmiento, de, entiendo, más de una decena de accidentes que han ocurrido precisamente en esta construcción, así que vamos a seguir muy atentos de lo que pues se sigue dando y por supuesto del estado de salud de este segundo involucrado, quien pues se encuentra grave, como ya nos lo mencionas. Muchísimas gracias, Miguel Sarmiento. Estamos atentos, Pau. Buenas noches. Atentos y buenas noches. Ahora, ayer le advertíamos que hoy, y así es como ocurrió, los transportistas a las 8 de la mañana estaban por manifestarse. Y es como lo hicieron en los principales accesos hacia la ciudad y el Estado de México y, por supuesto, algunas otras zonas del país. Por este motivo, cientos de vehículos quedaron varados en al menos 13 carreteras de México. El último bloqueo ya se terminó de retirar 9 horas después de iniciado este paro y fue después de una mesa de diálogo con las autoridades que acordaron el reforzamiento de la seguridad ya en las carreteras federales. Nos están asesinando. Fue la consigna con la que se manifestaron este jueves los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, para exigir alto a los homicidios y garantizar la seguridad. Desde las 8 de la mañana, los manifestantes se concentraron en los principales accesos hacia la ciudad y el Estado de México.
provocando largas filas de vehículos varados en al menos 13 vialidades, entre ellas el circuito exterior mexiquense, la zona conurbada de Chalco y Ecatepec, así como las carreteras Toluca-Naucalpan, México-Toluca, México-Querétaro, la autopista México-Puebla. También hubo protestas en los estados de Hidalgo, Morelos, Querétaro, Colima, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, San Luis Potosí, Jalisco y Puebla. Están matando a los operadores. Ya la inseguridad es insostenible y no nada más para nosotros, sino para el público en general. Los transportistas alegan que ya no quieren abrazos y que se tomen acciones de inteligencia, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la movilización tiene tintes políticos. Sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político, es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos, porque no podemos dejar chantajear. Si se trata de causas justas, ahí estoy. A lo largo de la jornada de los bloqueos, se desataron algunos enfrentamientos. Tanto en el Estado de México como al sur de la Ciudad de México, las filas de vehículos eran kilométricas debido al caos. La situación ha generado opiniones divididas entre los automovilistas. Es verdaderamente irresponsable de las autoridades que bloqueen. Aunque los transportistas solo tomaron un par de carriles, las vialidades resultaron severamente afectadas, pues el último bloqueo se retiró 9 horas después. Tras las mesas de diálogo entre autoridades y transportistas, en la Secretaría de Gobernación, acordaron el reforzamiento de seguridad en carreteras federales. Telediario. Bueno, y mientras tanto, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas negó estos señalamientos. Está escribiendo que el gobierno se atreve a decir que es un tema politiquero porque no reconocen, dicho por ellos mismos, que no tienen una estrategia de seguridad. Ahora, un ejemplo de lo que preocupa sobre esta situación de inseguridad para los transportistas es lo que hoy se dio a conocer. Hace más de un mes y medio, uno de los conductores de una unidad de carga de Puebla fue hallado sin órganos. Así es como lo comunicó un integrante de la MOTAC. Inclusive no tiene mucho, como un mes y medio más o menos, allá por el tramo de Acaxingo encontraron a un conductor ya sin órganos. Entonces ya estamos pensando que ya esto no nada más es asesinato y robo, sino también ya vamos por así por venta de órganos, ¿no? Entonces como que esto ya se está poniendo cada día más grave y donde estamos mirando que la delincuencia nos está gobernando y las autoridades no sirven para nada. Pasamos a otras cosas. A casi 4 meses de que el huracán Otis devastara Acapulco y Coyuca de Benítez, el presidente y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, retomaron el tema de la reconstrucción y la rehabilitación de los dos municipios. Y el mandatario federal prometió que todo va a quedar listo antes de que termine su sexenio. Pero el compromiso con Acapulco, con Coyuca, con su pueblo, es que se va a terminar todo el plan de reconstrucción antes de que terminemos nuestro mandato, antes de que yo entregue la banda presidencial, se va a concluir todo el plan de reconstrucción de Acapulco. Bueno, pues en los últimos días las candidatas presidenciales han viajado al Vaticano para poderse reunir con el Papa Francisco. El más reciente es el encuentro de Claudia Sheinbaum, quien publicó hoy en la tarde este encuentro con el Santo Pontífice, a quien agradeció por recibirla y darle grandes consejos de vida. Y por su parte, Xóchitl Gálvez, a quien tiene del lado derecho, habló también de ese encuentro en la Conferencia de la Verdad. Fue un encuentro que duró más o menos entre que llegué y salí 40 minutos. También pudimos hablar de fútbol, de Messi, del Cruz Azul. Bromeó a mi marido, que es un santo, y creo que sí, por aguantarme. En fin, estoy muy contenta, la verdad de las cosas, por esta visita y por este encuentro
con el Papa. Bueno, y a propósito de estos dos encuentros, en el caso de Claudia Sheinbaum, recordando que ella es atea, ella misma lo ha mencionado, y en el caso de Xóchitl Gálvez, dijo que su reunión desde que entró hasta que salió no duró más de 40 minutos. Ahora, a propósito de la misma Xóchitl Gálvez, ella viajó hasta Mérida, Yucatán, en donde la militancia priista le entregó la constancia que la reconoce ya como su candidata presidencial. Durante su discurso agradeció la confianza que el PRI ha puesto en ella y reiteró que van a salvar al país en estas elecciones. Mientras tanto, el candidato electo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, le dio la bienvenida a la diputada Carla María Ravelo. Y ahí en su cuenta de X, antes Twitter, el candidato mencionó que con ella va a llegar lo nuevo a Tabasco para demostrar que es posible un futuro de prosperidad y justicia. Pero habría que recordar que esta diputada formó parte del equipo de Adán Augusto López durante el proceso interno de Morena para encontrar a su candidato presidencial, pero ahora es lo nuevo en Movimiento Ciudadano. Ahora, la coalición Sigamos Haciendo Historia presentó en la madrugada su lista de 300 candidatos que competirían por una diputación federal de mayoría relativa. Ahí le van a sonar algunos nombres, como por ejemplo el de Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, César Cravioto, el actual senador de Morena, o Dolores Padierna, exdiputada federal. Pero hay un nombre en particular del que le queremos platicar, y es María Nelly Muñoz, lideresa sindical local del Magisterio Jalisciense. ¿Por qué le hablamos de ella? Pues parece que quiere asegurar este lugar en la Cámara Baja, y es que no solamente fue presentada como aspirante por parte de Morena, sino que también está siendo pues la candidata de Movimiento Ciudadano. Esta acción pues no le gustó a la bancada emesista y entonces se adelantaron a compartir en sus redes sociales la toma de protesta de esta funcionaria ante su dirigencia, pues para que no se vaya a ir a otro partido. Y mientras tanto, el INE sigue trabajando rumbo a las elecciones. Ahora tendrá que contratar 15 plazas por 4 meses para garantizar el conteo rápido de las elecciones que vienen este año. Lo que informaron es que para hacer este proyecto tendrán que pedir un aumento de por lo menos 1.9 millones de pesos al presupuesto del proceso. Se planteó que el ejercicio de ofrecer estos conteos rápidos pues es muy importante. De hecho, dicen es indispensable en las elecciones para así garantizar el correcto flujo de la información hacia nosotros, los votantes mexicanos. Nos vamos a un corte y al regresar se confirmó que una de las víctimas que perdió la vida durante el tiroteo ayer en Kansas City fue una mujer mexicana. Volvemos. Y volvemos con información del cambio climático. Resulta que las mariposas monarcas han reducido de forma muy drástica su presencia en nuestro país. Es Fanny Miranda quien nos platica la historia. El revoloteo de las mariposas monarca en los santuarios de Michoacán y el Estado de México se desplomó 59% en la temporada 2023-2024. Como si se tratara del efecto mariposa enmarcado en la teoría del caos, ocurrió debido a una serie de eventos provocados por el cambio climático en Estados Unidos, Canadá y México. Este año se reportan 0.90 hectáreas, que representa una disminución del 59% con relación a la temporada anterior. Consideramos que tiene que ver con los efectos del cambio climático básicamente y las altas temperaturas que hubo durante el año pasado, ¿no? La ocupación de solo 0.90 hectáreas es la segunda cifra más baja desde hace 30 años. Y aunque en otros tiempos la mayor amenaza era la tala en estos bosques, hoy se ha controlado. Nosotros aquí estamos haciendo todo lo posible para conservar el bosque. Desgraciadamente no depende solo de nosotros aquí en México, también depende de los países vecinos, porque la mariposa, como bien sabemos, viene de Canadá, Estados Unidos, llega a México, pero la mariposa no se reproduce aquí en México, se reproducen allá en aquellos países. Las monarcas viajan más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta estos bosques. Al terminar su hibernación, regresan al norte para depositar sus huevecillos en plantas silvestres, pero el año pasado no encontraron plantas por la sequía y el uso de herbicidas, así que la población se redujo. En consecuencia, la colonización de árboles en México cayó de 2.21 hectáreas a solo 0.90. What we've seen for this last year was drought and warm temperatures that were suboptimal
in the early season, so the spring migration was impacted. Las altas temperaturas en los bosques mexicanos hacen que las mariposas concluyan antes su hibernación. La sequía que azota al país será un verdadero reto en su regreso a Estados Unidos y Canadá. Normalmente aquí se retiran a mediados de marzo y ahorita en algunos sitios ya se ve movilidad de monarca en estos días. Al igual que el declive de las monarcas, el turismo cayó 40% y los ejidatarios piden a la población visitar los santuarios antes del 30 de marzo para no perderse este gran espectáculo. Está padrísimo, nos encantó, es una experiencia increíble, tienen que venir. Con imágenes de Erika Vázquez, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Estas imágenes se las presenté ayer, son del tiroteo ocurrido en el festejo de los Chiefs de Kansas City por su triunfo en el Super Bowl. Hoy, a propósito de ello, se confirmó que una de las víctimas que perdió la vida en este suceso fue Lisa López Galván, una mujer de origen mexicano. Lisa, además, era madre de 2 hijos y una querida personalidad en la radio local. Hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a los familiares de Lisa. Y mientras tanto, Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, informó que entre los heridos también hay un niño de origen mexicano. Fue herido un niño, también hijo de mexicanos, así es que pues eso es a lo que se refiere el presidente, estamos muy consternados. Hay 21 heridos, no sabemos aún si también hay otros mexicanos, no nos han dado los nombres de quiénes son, están en el hospital, pero estamos muy atentos en el consulado de Kansas City para atender a la familia y apoyarlos en todo lo que requieran. Ahora seguimos con otra información en el mundo y para ello nos vamos a Argentina porque el presidente de ese país, Javier Milei, confirmó que ya le pidió disculpas al Papa Francisco durante su visita al Vaticano. Ahí el mandatario argentino mencionó durante una entrevista que su encuentro con el Santo Pontífice estuvo lleno de mucho afecto y simpatía, a pesar de sus declaraciones de septiembre de 2023 en campaña. Dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Cuando termina la ceremonia, él rompe el protocolo y viene a saludarme. Yo no podía creer. La reunión fue maravillosa, La verdad es que cuando arrancó la reunión lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado, que si bien yo le había hecho llegar mis disculpas por distintos canales, me pareció que valía la pena hacerlo en persona. Bueno, pues ahí está el cambio drástico de postura y explicado por el propio Milei. Ahora, pero el mundo también tiene buenas noticias y una de ellas es que hoy Grecia legalizó el matrimonio igualitario y la adopción de niños por parejas del mismo sexo. En un día histórico, Grecia se está convirtiendo así en el país número 20 de Europa y el primero cristiano ortodoxo en permitir el matrimonio homosexual.
Enhorabuena, y siguiendo con ese ejercicio de recordar que también ocurren cosas positivas para irnos bien y de buenas, le platico que un equipo de ingenieros ha presentado este prototipo de un nuevo brazo robot que tiene la capacidad de imprimir células vivas en 3D. El brazo de tamaño reducido, blando y flexible fue creado desde la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia y diseñado con el fin de acelerar el proceso de curación y recuperación de daños en tejidos y órganos. Aseguran que en un plazo de 5 a 7 años el equipo de investigadores tiene confianza en que la tecnología pueda ser usada por profesionales médicos. Gracias, como siempre, por haberme acompañado en este su espacio de las 11 de la noche. Nos vemos por aquí mañana para los 30 minutos de información que necesita.